Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el Dr. Agustín Torres Cid de León, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos el privilegio y honor de que esté con nosotros en el podcast una gran invitada, la doctora en psicología, máster en psico-oncología y demás aspectos de su gran trayectoria que ya van a escucharla. Pues sin más, darle la bienvenida a la doctora Marisa Páez. Doctora, qué placer esté con nosotros. Bueno, pues el placer es mío y bueno, encantada de participar en este formato. Me encanta el cine, me parece una idea maravillosa. He estado escuchando varios episodios y la verdad es que me parece una idea fantástica y que bueno, que ya he visto que tenéis una trayectoria también muy amplia con este programa y que bueno, para mí es un placer estar hoy con vosotros. Un gusto enorme, doctora. Y aquí en el podcast de Cinequiatría, pues lo que hacemos, como usted sabe, es hablar de una película, una situación, un personaje y sobre todo ver ese análisis a partir de su comportamiento, su conducta, de eso que algunas veces llamamos salud mental. Pero antes de entrar con detalle al análisis del episodio, doctora, queremos conocer su opinión y bueno, primero agradecerle la recomendación, vaya película que nos ha recomendado y que conocer su opinión acerca de qué ha sido para usted la película Los Domingos. Vale, pues bueno, yo creo que es un riesgo, ¿no? Meterse con esta película. Pero fíjate, a mí, bueno, lo he comentado ¿no? antes de empezar la grabación. A mí me gusta mucho el cine y cuando me entrego una película, ¿no? Desde hace un momento, yo no me pongo a hacer análisis, ¿no? del comportamiento de los personajes, sino que me entrego y me dejo llevar. Y en ese dejarme llevar, yo me descubrí mientras veía la película, ¿no? Con una película que plantea tantísimas preguntas al espectador, ¿no? Te lleva a, no sé, te invita a reflexionar sobre tus propias elecciones de una manera como tan profunda, pero tan sutil a la vez. Que yo hacía mucho que no me encontraba viendo una película en el cine, ¿no? Con una sensación ahí como de inquietud, ¿no? De inquietud de qué está controlando este comportamiento, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, esto de controlar el comportamiento yo lo venía a pensar después, ¿no? Pero en el momento era como, ¿qué pasa? ¿Por qué se deja llevar? Esto es una búsqueda. Esta búsqueda está bien hecha, ¿no? Yo me tengo que identificar con qué personaje me identifico, cuál sería mi posición, ¿no? Entonces como a mí me generó como tanto dilema y tantas preguntas que, bueno, una y otra vez cuando tú me has propuesto ahí participar, a mí esta película no, porque no deja de venirme, ¿sabes? Y yo entiendo que, fíjate, para mí las películas, hay muchas veces que yo salgo del cine y igual la película no me dice nada, pero en el momento que la película empieza a aparecer y a volver a lo largo del día, de la semana, y no conforme pasan los días y vas sacando conclusiones, yo siempre no tengo la idea de, esta es una buena película, ¿no? Porque te está interpelando, te está haciendo preguntas, te está haciendo reflexionar, estás ahí, ¿no? Como derivando y cayendo. Conforme pasan los días haces nuevas relaciones. Y a mí eso es lo que me generó Los Domingos, como muchísimo cuestionamiento. Y por eso me apetecía ahí asumir este riesgo, porque yo creo que es un tema delicado, ¿no? Que tenemos que tratar con muchísimo respeto. Pero yo creo que no es una película, ya diremos, no sé hasta qué punto se puede hacer spoiler o no, ¿no? Pero vamos a decir más o menos de qué se trata. Pero yo no creo que la película tenga que ver con un conflicto sobre las creencias religiosas de la familia, ¿no? Sino que yo creo que tiene que ver con esta cuestión de cuando alguien en una familia, yo creo que es un conflicto familiar, básicamente, y cuando alguien en la familia se sale de la norma.
apuesta por un camino diferente y da igual, ¿no? Si tiene que ver con un camino religioso o tiene que ver con tu identidad sexual o tiene que ver, ¿no? O tiene que ver con la carrera que tú vas a estudiar o tiene que ver con la pareja que tú traes a casa. O sea, que da igual, ¿no? Es cuando no se están cumpliendo las expectativas o... y luego también, que me ha parecido fascinante, bueno, córtame tú porque yo estoy No, emocionada con la película. Por favor, adelante. Entonces, no sé. Luego otra cosa que me parece fascinante en esta dinámica familiar que se ve en la película, bueno, son todas las contradicciones, ¿no? Bueno, que hay contradicciones en todos los personajes. Todos. Hay muchísimas incoherencias, contradicciones, pero bueno, que esto es como... Yo creo que la autora es tan sensible y capaz de transmitir con tanta sutileza, ¿no?, la complejidad de los seres humanos, que por eso a mí me ha resultado una película fascinante, realmente. Y bueno, y me encantará también conocer ahí tu opinión para ver, bueno, no sé, ¿cómo la has vivido tú, la película? Uy, vaya, doctora, que efectivamente, porque como usted bien menciona, vale la pena decir que la película va de una joven que recibe el llamado, que notifica su vocación por la vida religiosa, por la vida espiritual, y ahí como el principal conflicto en esta trama de una familia que vivía en bastante conflicto. Ella perdieron a la mamá, el papá se hace cargo, pues bueno, delega en ella, en Ainara, todas estas responsabilidades de hija mayor, rol casi de madre, de atender y ver por las hermanas menores. El papá tiene una nueva relación, hay una tía que es una especie de hada madrina, que por ahí se acerca y trata de... pues de alguna manera, de que ella piensa hacer lo correcto, lo mejor y algo bueno para ella, ¿no? Vemos una cosa muy interesante en la trama que usted nos va comentando, porque incluso la directora de esta película lo ha dicho en alguna entrevista, dice: es que yo no soy religiosa y cuidado con pensar que esto es proselitismo de alguna manera, esto es como 6 películas en una, porque como usted bien describe, cada uno de los personajes que está entrando en juego constantemente tiene una idea y un punto de vista acerca de la vida de la protagonista, pero tiene una vida que no es acorde a lo que quieren para ella, ¿no? Todo el mundo cree que es lo que le conviene, cree que es lo mejor, desde el papá con nos va a costar, nos van a cobrar. ¿Nos van a cobrar o no? Desde la nueva pareja, desde esa parte que usted bien menciona, y creo que ha sido una película multipremiada en diversos festivales, precisamente porque no cae en la tentación de encasillar en influir a que una persona se incline por una vida espiritual. Como usted lo dice, nosotros la vemos y bueno, particularmente la entendemos como: ¿qué ocurre con tus elecciones? ¿Por qué tomas una decisión cuando sabemos, y lo veremos más adelante usted y yo, que en general una decepción amorosa me lleva a entregarme a la vida espiritual, un quiebre financiero o lo que fuera? Pero pareciera siempre que hay un gran conflicto, que no decimos que Ainara no viva situaciones complejas, ¿no? Estas comidas de domingo en casa de la abuela son unos campos de batalla, pero no me quiero ir adelantando más, pero a mí me ha parecido una película fascinante que pues me ha dado para empezar a buscar qué piensan los demás, qué ven, me vienen, como usted dice, imágenes, escenas, la vuelvo a ver con otra perspectiva, porque justo lo que nos interesa conocer, cómo la ve usted mucho desde esta perspectiva de esa vida en valores, ¿no? De esas conductas. ¿Qué motiva un comportamiento? A veces en el podcast aprovechamos para hablar de las reglas bajo las cuales uno vive y dirige su conducta, que a veces seguir las reglas se vuelve un problema más que una solución. Pero, ¿qué le parece esos primeros encuentros donde nos presentan a Ainara como una joven en realidad sin grandes conflictos? Bueno, yo veo a Ainara como una joven, ¿no? Parece ser súper normal, una joven ahí que está con sus amigos, parece que está como una especie de retiro con sus amigas, ella va a un colegio religioso,
no parece, ¿no? Que esté pasando nada con ella. No parece que esté pasando nada, ¿no? Tiene a sus amigos, luego llega a la casa, pero bueno, yo creo que desde el principio la directora como sutilmente, ¿no? Va dejando así como claves para que uno vaya descubriendo el conflicto. Yo creo que la primera clave es esta sensación, bueno, a mí la actriz, la chiquilla, me parece maravillosa, ¿no? Cómo actúa, pero esta como imagen de estar desconectada, ¿no? Como de desconexión. Están los amiguillos, están bebiendo, se están riendo, pero ella está como fuera, ¿no? Muy introvertida, se la ve inicialmente, y la directora, como decía, va dando ahí como estas pistas, de repente cuando a la vuelta del retiro, pues la tiene que ir a buscar su tía, ¿no? Porque parece ser que el padre no llega, entonces la busca su Sí. tía, ¿no? Y entonces cuando llega, pues algo así como, ella se tiene que hacer cargo de las hermanas, Sí. ¿no? De la comida, la cena, algo así, o no hay cena, algo así que ocurre. Y luego ya en ese momento ella empieza a plantear que quiere volver al retiro, quiere volver ahí a ese convento, parece ser que habían tenido una especie de retiro espiritual, Ajá. y con qué poco interés y con cierto desprecio es tratada por su padre, ¿no? Esto de cuando ella le dice, bueno, es que quiero volver a ir a un retiro o algo así, ¿no? Y el padre habla de esas señoras y las monjas y para qué están ahí. Y entonces empezamos ahí como a vislumbrar, yo diría como a vislumbrar la soledad en la que está inmersa esta niña, la falta de espacios ahí como íntimos, personales, en donde ella pueda notar apoyo, comprensión, acompañamiento, ¿no? Yo creo que en esa escena se empieza a ver ese padre que está completamente desconectado de esta niña, que no le interesa nada de lo que le está contando, ¿no? La tiene que recoger su tía, luego su tía la deja por ahí, luego el padre es como, ¿qué me estás contando? Que ¿No? está más preocupado por preguntar si va a costar el retiro que si Claro, cuesta. claro, sí, sí, sí. Lo primero que le pregunta es el tema del dinero, ¿no? Si esto va a costar o no va a costar. Yo creo que aquí hay una cosa interesante que que muestra también la directora, que es un poco esta, ¿cómo lo diríamos? Bueno, esta hipocresía un poco social, que por ejemplo aquí en España se vive mucho y que, bueno, que quizás nos lo encontramos como mucho, ¿no? En terapia y tal, ¿no? Esta cosa de, yo llevo toda la infancia de mi hija apuntándola a artes escenas plásticas, ¿no? Y a danza, a biodanza, y luego quiero que estudie para notaría, ¿no? O abogacía, Exactamente. ¿no? Y tú dices, pero bueno, tú, ¿no? Porque, claro, yo creo que aquí la pregunta es, ¿de dónde viene una vocación? ¿De Ajá. dónde viene lo que a ti te gusta en la vida? Que no es casualidad, doctora, no es que nace en una maceta, No, es no, como usted lo claro, está de los diciendo. árboles, ¿no? Como, ay, mira la tontería que se le ocurrió a la niña. Pero fíjate que a mí esto, a día de hoy, con todo el tiempo que llevo atendiendo gente, a veces digo, pero tú no lo estás viendo, ¿no? Llevas toda la vida haciendo que tu hija haga esto, se implique en estas actividades y de repente, no, esto ha sido los reforzadores que se han ido Eso. construyendo, estos han sido los espacios en donde esta persona ha encontrado reforzadores súper básicos. Todo esto se ha ido transformando, ¿no? Verbalmente, que esto es así como se construyen los valores. Entonces, esto no viene de los árboles, esto viene de la historia. Y entonces y yo creo que con una habilidad que a mí me maravilla esta directora, ella va poniendo como claves de esos ingredientes que finalmente terminan como construyendo como que la vida
o el amor o lo que yo valoro más profundamente es esta vida espiritual. Esta vida espiritual que supone, bueno, atravesar una serie de pruebas, ¿no?, para terminar en un convento. Entonces, claro, no viene de los árboles. Esto se ha ido construyendo. Y entonces, claro, ya vamos a ver cómo, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres orientar un poco antes que diga el final de la película. Claro. Mire, yo No veo sé. en lo que describe como muy importante, porque efectivamente, para quien nos ve y nos escucha, cuando tiene un hijo, una hija o alguien a su cargo a quien tiene que ejercer una crianza, tenga en consideración que la conducta del que cría, la conducta del padre, la madre, y por conducta decimos, ¿a qué escuela lo inscribes? Por ejemplo, doctora, no te meto en el colegio católico, Claro. y donde tienes que rezar antes de cada clase, Y donde hay tienes que misa los viernes. bendecir los alimentos y, ¿sabes? Pero fíjate, aquí, esa es la contradicción mayor que muestra la película, porque de repente, aquí en España, yo no sé cómo sea allí, pero aquí los hijos se bautizan por inercia. Aquí la fiesta del bautizo se ha transformado en una especie de celebración, casi como una boda. Ok. Las comuniones, las personas aquí, las familias, pues gastan dinerales en las comuniones. Y los niños terminan queriendo hacer la comunión para tener regalos. Ok. Claro. Claro, Y tiene todo todo lo el otro, sentido del claro. mundo. Entonces, tú estás generando un contexto súper reforzador, súper reforzador. La gente se deja llevar por eso, pero es que todos estos movimientos en términos, por ejemplo, de educación y de cómo orienta uno a sus hijos, es que tiene un impacto en la vida de nuestros hijos, de lo que les gusta, lo que no les gusta. Entonces, ahí hay una contradicción brutal en el sistema. Aquí la gente se sigue casando por iglesia para ponerse un vestido. Una parte de la población. Ojo, hay muchísimas personas y no estamos poniendo en tela de juicio ningún Que lo hagan o no. que lo hagan o no. Sí. Pero claro, cuando tú has construido una historia en donde lo reforzante, lo valioso o en donde hay algo de luz es eso, que luego no te vuelvas loco porque ahora la niña quiere ir ahí, ¿no? Le gusta eso. E insisto, da igual que sea un camino religioso, un camino espiritual, da igual qué camino. Que ¿no? sea, como decíamos, doctora, antes de empezar a grabar, que quiera ser actor, que quiera ser pintor, músico, no se diga cuántas historias hemos escuchado en ese sentido. Es un desastre, pero si es que yo he tenido personas o que han ido, por ejemplo, mira, yo nunca he tenido una relación con mi hijo y a los 18 años es que quiero que confíe en mí. Sí es cierto. Claro. ¿Sabes? Pero claro, nos da risa y risilla, pero esto es así. Y tenemos que ser conscientes que, bueno, si hablamos en términos de educación como padres, todo lo que damos cada día a los niños construye sus tendencias, sus apetencias y sus valores. Constantemente estamos construyendo eso. Y eso es fundamental, doctora, como claro. usted está describiendo, porque para quien nos escucha, que quiere, y pasa lo que acaba usted de decir, igual aquí en México, en muchos lugares, es muy grande la República Mexicana, pero la similitud con lo que usted nos describe es muy parecido, sobre celebraciones, el vestido blanco, o la fiesta de 15 años, o la comunión, o el bautizo, pero específicamente esa parte que está mencionando acerca de cómo las personas pues nos dedicamos a ponerle a los hijos una serie de medios en el entorno que van marcando poco a poco su vocación, y cuando ellos comparten la vocación, este tipo de respuesta
tan poco validante, ¿no? Como usted bien decía, ok, yo quiero que mi hijo tenga confianza y se acerque a mí. Cuando a lo mejor desde los 8 años le digo, vete para allá, tú vete a jugar, no platiques con los grandes, oye, qué feas cosas eliges, qué fea música te gusta. ¿Cómo vas a construir bajo ese tipo de ambiente que tu hijo de manera natural quiera estar, ya no digamos 1 hora contigo, 5 minutos? Bueno, yo creo que esto se nota mucho. Yo creo que el personaje de su padre es un padre ausente, ¿no? Es un padre Sí. completamente ausente. Es un padre ahí como... Es un padre que se nota porque al final todos los personajes es interesante esto que él lo disfraza, ¿no? De vamos a respetar lo que ella quiera. Pero en realidad este señor lo que se está regulando, eh, o sea, se está mirando el ombligo de alguna forma, porque él está en sus negocios, en cómo progresa en su vida empresarial, cómo le va con el tema del dinero, y parece ser, ¿no? Se vislumbra que viene de una historia donde la madre de esta niña pues parece ser que no estaba muy bien, ¿no? Se Ajá, intuye ahí que ajá, se iban a divorciar, si no se ajá. hubiera muerto estarían divorciados, Sí. y que ahora está reconstruyendo su vida, ¿no? Y entonces, este señor disfrazado de vamos a respetar lo que quiera mi hija, lo que está haciendo es pasar, Deshacerse de ella de deshacerse alguna manera, doctora. completamente, completamente. Entonces, es un padre pasota, es un padre ausente, es un padre, eh, bueno, que evita todo conflicto, evita entrar a profundizar en nada y no está generando ahí ninguna condición para que hay una escucha auténtica, se entere de qué le está pasando a la hija, sepa lo que necesita la hija. No, el señor pregunta cuánto cuestan las cosas y ya está. Y ya está, ¿no? Y de hecho recordará, doctora, cuando él hace una inversión en euros de un material nórdico, no sé cuántos decenas de miles de euros le costó, muy ufano, y platicándole al cuñado, platicando Sí. ahí en estas comidas de las cuales hablábamos. Y yo quería preguntarle que qué opinión le merece el esposo de Maite, la tía con esta quiere una mejor vida para ella, pero la vida de ella no es precisamente mejor. Es una vida complicada. A mí me ha parecido tan simpático que de las pocas personas que en Bueno, esa parte de la sí, película sí. reaccionaron amablemente fue el esposo de la tía Maite. Fue haciendo una Total. mímica de, oye Dios, no te Venga, la Dios, lleves. respóndeme. Bueno, a mí me parece una escena Acá la queremos. preciosa. Claro, a Sí, mí eso me está parece. Pero fantástico. fíjate, yo creo que es su abuela en un momento que le dice, te vamos a echar de menos, si te vas, yo te voy a echar mucho de menos. Su abuela y su tío son las únicas dos Sí. personas que generan un contexto de acompañamiento, de comprensión, de no juicio y de interés hacia la vida de Ainara. Entonces, eh, a mí este señor, bueno, me parece maravilloso porque además, fíjate, cuando hablamos, los seres humanos, ¿no? Cuando estamos en malestar, lo notamos como un desequilibrio y necesitamos hacer algo para encontrar el equilibrio. Esa es la regulación del comportamiento. Ok. Entonces, fíjate qué claro aparece cómo Maite se está regulando ella en su propio conflicto con el tema de Ainara. Porque ella está como enfadadísima, pero tiene que ver ahí como con su frustración, con su impotencia, con su... hay alguna frase por ahí que dice, que es que no sé si la he apuntado yo por ahí, si la tengo, pero en un momento es cuando hablan, Ainara habla de Dios, del casamiento con Dios y tal, es como, pues es que tú no estás convencida del casamiento que tú tienes con tu marido, ¿sabes? Entonces Sí. a ella le irrita y le descalabra un montón que esta niña lo tenga tan claro, esté tan segura, vaya así
Pero fíjate, yo creo que hay como diálogos que a mí me hicieron pensar de, esta señora se está regulando a sí misma en su malestar, en su conflicto con esta pareja, con este señor, que parece que no están, ¿no? Que no está bien. De hecho, bueno, luego ocurre que parece que no están más juntos. Bueno, Sí. hay ahí hay un conflicto. Y yo creo que en muchas ocasiones, y esto lo vemos muchas veces en terapia, ¿no? O lo vemos en nuestro propio comportamiento, cuando hay veces que estamos súper enojados con alguien o estamos discutiendo ahí con alguien, tú dices, si es que tú no estás discutiendo con esta persona, tú te estás regulando en tu ansiedad, en tu dolor, en tu malestar. Eso nos pasa todos los días. Y yo creo que ahí se muestra un montón esto de esta señora, esta señora va a saco, como que se empeña, ¿no? En intentar controlar la vida de su sobrina cuando el descontrol lo tiene ella en su vida. Si no lo tiene claro, tiene una relación con su esposo que no tiene un trabajo tan próspero como el de ella, viven en un cambio de roles Sí. y de hecho le confiesa una infidelidad Sí. y una serie de comportamientos provocadores una y otra vez. Y a lo mejor a simple vista uno diría que el conformista o el poco ambicioso del esposo, pero yo encuentro en él una serie de conductas, como usted bien describe, muy congruentes. Ve al niño, lo cuida, lo atiende, asume el rol que han acordado previamente y ella una y otra vez con este comportamiento que la lleva sin importar cuánto lastimara. Y ahora a mí me pareció preocupante. Es más, hasta me quedó la duda, doctora, cuando van a llevarla finalmente más avanzada la película, que ella quede una temporada ahí con la libertad de entrar y Sí, salir, sí. cuando ella miente diciendo que fue sorprendida teniendo intimidad en mi casa, que bueno, ahí se dio una escena fuertísima en Sí, el comedor sí, con el sí. papá, casi es una emoción muy fuerte que observamos y ella se mantuvo y llegó a ser con ironía. Pero bueno, tomo esto como referente del comportamiento de la tía Maite y cómo hasta llegar a mentir. Pero mire, me ha encantado la actitud de las dos religiosas, la de mayor edad. Bueno, por Me favor. apasiona. Es que es como aplastante, ¿sabes? Es como, ¿no? Como, bueno, yo creo que aquí, bueno, a ver cómo entrar aquí. Pero fíjate, por una parte, su tía, que inicialmente, yo creo que hay una escena en donde ella, la tía Maite, le dice, venga, yo quiero que me lo cuentes todo, y tú la ves ahí como abierta, pero es muy evidente cómo a lo largo de la película va subiendo los intentos de control, de Sí. coerción, el control aversivo. Es impresionante, ¿no? Cómo ella está intentando controlar el comportamiento de una forma que la pone en evidencia, que la humilla delante de la gente, que miente por ella, que la castiga, que la juzga, ¿no? Pero fíjate, esto está controlado por su desesperación, que va increciendo, primero porque ve que su sobrina va a entrar en algo que es diametralmente opuesto a sus valores personales. Eso. Esto de yo respeto todas las creencias es de boquilla porque respetar no es eso y ella necesita controlar el comportamiento de su hermano, que lo pincha, lo empuja todo el rato para que le diga algo, controlar el comportamiento, luego hablar con la madre priora, ¿no? Para que la convenza y la escuche y luego llegar a mentir. Entonces, pero es maravilloso ver cómo esta tía que tiene tantas ansias por que esa niña viva su vida, lo único que está haciendo a través del control aversivo es expulsarla de la vida familiar. Es que todos la expulsan a ella de la vida familiar. Es que Ainara no tiene sostén, no hay reforzadores en casa, no hay significado valioso en casa, no hay un espacio para ella. Y con el control, que es lo que siempre pasa con el control aversivo, intentando que el comportamiento sea de una forma, lo único que haces es
¿no? Expulsar, generar más resentimiento, más rencor, más enfado, más aislamiento por parte de la niña y alejamiento de, yo no te voy a contar a ti. Entonces, se va dividiendo, yo creo que a lo largo de la película se va dividiendo, y esto es una cosa que a mí me ha gustado mucho de cómo se contrapone la vida del convento como una vida ordenada, clara, repetitiva, amable, Sí, segura. Si es que no tienes ni que hablar, ¿no? No tienes ni que hablar. O sea que. Y la vida de fuera como algo como con tantos frentes abiertos, tan confusa con el chico, confusa con sus amigos, confuso con su familia, su padre con una nueva familia, su tía rara, su abuela que se muere. Claro, ese es el culmen, ¿no? de la película. Pero bueno, ¿cómo se ve? Cómo hay un contexto que se está llenando de funciones aversivas y otro contexto que se está llenando de funciones reforzantes. Y esa es la elección. Esa es la elección. A una edad, doctora, a una edad en donde estamos hablando, y me encanta lo que estoy escuchando que usted nos comparte, porque vienen a mi cabeza inmediatamente cuando uno quiere que el hijo deje esas malas juntas, que el hijo deje esas malas compañías, a esa área profesional que a lo mejor él, si dejaras que solito las consecuencias naturales actuaran en él, y la Claro. experiencia le dijera, tenía razón mamá, o que no le diga tener razón, que la experiencia le diga, me alejo de aquello, que me acerco, ¿cómo? Nosotros como padres, como adultos, como personas enfocadas, incluso como docentes, caray, Sí. cuando nosotros nos comportamos de una manera tan aversiva, agresiva, violenta verbalmente, violenta físicamente, todo el tiempo criticando sus elecciones, sus preferencias, pues acabamos, no voy a decir que empujándolos, Total. pero sí finalmente les quitamos la posibilidad porque pues vamos a partir de que la tía Maite tenía buenas intenciones, pero Claro. ella misma dice en una escena, yo sé, a mí me pasó, y a mí nadie me puede decir que la vida espiritual, y empieza a hablar como usted nos ha dicho, a partir de su dolor, a partir de sus experiencias y no a partir del momento presente, del momento actual, de lo que en realidad ocurría. ¿Qué le parece, doctora? Pues fíjate, yo creo que aquí se muestra, y hay unos diálogos que son como maravillosos. Cuando hablamos de comunicación o de comprensión, a veces los seres humanos entendemos que esto tiene que ver con una cuestión de lógica y de entendimiento. Pero aquí se ve muy bien cómo Maite está fusionada a unas ideas que son inamovibles, que da igual lo que diga la niña, que da igual lo que la niña exprese con su cuerpo, con su emoción, ¿no? En ese momento casi místico que tiene en un momento la niña, ¿no? En aquel templo, da igual. Ella, y es súper radical en esto, está totalmente fusionada a una idea que no le permite ni ver, ni escuchar, ni conectar, ni tener ese espacio de auténtica comunicación con su sobrina. No hay comunicación. Hay una conversación que cada una larga su propia idea y es como, la idea yo la tengo aquí, Ándele, tú tienes tu exacto. idea, ¿no? Y aquí no vemos nada. Entonces, es como cuando ella empieza y le dice, nadie te habla, nadie te va a llamar, ¿no? Sí, es cierto. Dios no existe, le dice. Pero es como, ¿cómo le vas a decir eso? No, Dios no existe, no te habla. ¿No? En un acto absolutamente desesperado, cuando uno está desesperado, parte de esa regulación del comportamiento tiene que ver con organizarse ante la incertidumbre y que algo te dé seguridad. Entonces la seguridad te la da la idea, la afirmación inamovible, la certeza. Tienes que agarrarte a una certeza. Esa es la fusión y por eso nos sirve a los seres humanos. Nos ayuda, es una
forma de defensa, ¿no? Es que Dios no existe, no te está hablando, ¿no? Y lo dice como completamente súper desesperada. Y por otra parte, y me encanta porque yo creo que en ese diálogo la niña dice, rezaré por ti, ¿sabes? Que es como la otra, claro, claro, para desquiciarse, ¿sabes? Porque Ainara está completamente, tiene una absoluta credibilidad en esta idea, ¿vale? Desde el punto de vista psicológico, podemos decir que aquí hay dos personas hablando, fusionadas cada una con sus reglas, con sus ideas, con sus creencias, y no hay ningún espacio en ninguna de las dos para escuchar al otro. Porque la tía necesita certidumbres y Ainara necesita certidumbres. Y por eso la fusión te viene a equilibrar. Y aquí cada una se está regulando como puede. Y entonces, bueno, no sé, a mí esas conversaciones, lo mismo que la conversación de la tía, el padre y las monjas cuando van a visitar, ¿no? Es como, o sea, si aquí no hay nada ¿qué vas a contar? ¿No? ¿Qué vas a contar? ¿No? O sea, aquí cada uno viene con su idea y con una absoluta credibilidad. Que bueno, que por otra parte yo creo que es lo que requiere cualquier creencia religiosa, cualquier creencia, bueno, de estas, ¿no? Bueno, esto se sabe, ¿no? Desde la filosofía, la historia de la filosofía, la historia de la ciencia, ¿no? La función que cumplen en la humanidad, el aferrarse a creencias, las creencias políticas. ¿Qué pasa con, bueno, a ver si nos metemos en otro jardín, ¿no? ¿Qué pasa con las conversaciones? Claro. ¿No? Polarizadas entre esto es blanco y esto es verde de nuestros políticos. No hay diálogo posible. No hay diálogo posible. Entonces, en esas conversaciones a mí me parece que se ve como muy claro la fusión cognitiva, el estar pegado a una idea, agarrarse a esa idea como un mecanismo de regulación, ¿no? Y claro, ahí no hay un espacio. Pero fíjate, Agustín, sin embargo, si tú contrapones esas conversaciones con las conversaciones que tiene Ainara con este chico que es su orientador espiritual en el colegio, y estas conversaciones que ella tiene con las monjas dentro del retiro, no juzgan, están completamente abiertas a que les cuenten cosas, le dejan todo el rato abierto a, bueno, ya te llegará o no te llegará la llamada. No, como todo es relativo, hay espacio para aceptar que esa niña, bueno, se está moviendo. Y por eso es un espacio infinitamente más reforzante que el otro. Me hizo recordar, doctora, los ejercicios experienciales de algunas terapias cuando le cubren los ojos. Y la vean guiando. Sí. Pero fíjate, ¿no? Que hablan de cosas como súper bonitas, ¿no? Como la confianza en el grupo, o cuando la niña está la madre superior y ahí le cuenta. Es que pero fíjate que es como, te he pillado en una mentira o te he pillado en un ocultamiento, pero no la juzgues y dice, pues me alegra mucho que me lo fueras a contar. No pone en duda que se lo fuera a contar o no. Entonces, yo creo que ahí la monja como que lo hace fenomenal, ¿no? Porque es un contexto reforzante, es un contexto de permiso, es un contexto de verdad dialogante en donde esa persona transmite auténtico interés por saber qué le está pasando a la niña. No tiene nada que ver esos diálogos, ¿verdad? Sí, doctora, y todo el tiempo vemos ese lugar que la directora es fantástica, porque hay quien ha calificado esto como una película de horror, hay quien hizo esta reflexión, pero realmente ella simplemente deja los elementos en el contexto y cada uno de nosotros, a partir de sus propias filias, fobias y demás, va a convertir la historia y va a haber 6 películas, Total. 7 películas, pero nos encanta hablar con usted porque nos gusta que se transmita. De lo que se está hablando es de la elección de un adolescente en un medio familiar caótico, desordenado, y cómo está
en nosotros dentro del hogar, pues la falta de aplicación de estrategias, de técnicas, que las hay, existen, pero pareciera que estamos negados a ellas y solamente vemos nuestra propia experiencia, nuestra propia vivencia, y de ahí, como usted ya nos lo dijo claramente con la fusión, estoy como apreciando una obra de arte a 2 centímetros. Sí. La tengo enfrente. No veo nada. Yo lo único que veo son mis ideas, son mis prejuicios, son mis valores. Pero fíjate, esto en tantos conflictos es tan evidente cuando, no sé, cuando los padres dicen, es que como yo te quiero ayudar, hago esto. Y es como, ¿no? Cuando hay gente joven, quizá un poco más adulta, ¿no? Entonces, bueno, pero tú has preguntado lo que necesita, tú has escuchado lo que necesita, ¿no? Es como, termina siendo como una imposición. Entonces, a mí me parece como una reflexión esta que tú estás haciendo. Estamos cada vez en un contexto, en una cultura en donde menos tiempo tenemos para criar. Es que los niños no necesitan, ¿no? ¿Sabes? No necesitan, los niños, los adolescentes lo único que necesitan es tiempo y atención paterna y materna. Sí. Pero cada vez el mundo está más complicado y se nos hace cada vez más difícil, ¿no? El poder tener ese espacio. Si es que es más fácil decir, venga, ¿cuánto tengo que poner? ¿Cuánto dinero pongo? ¿Cómo ¿no? pasa? O la otra, decirle lo que tiene que hacer. En lugar de sentar. Es más fácil, ¿sabes? Entonces, esos son los contextos que generan muchísimos problemas, muchísimas dificultades a la hora de elegir, muchísimos conflictos en la familia, por esa falta de atención, de tiempo, de estar aceptando, ¿no? auténticamente a quien tienes delante y entendiendo qué pasa por tu mente, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan. Fíjate lo castigado. Hay una escena que a mí me parece también clave, que es esta escena en donde ella se está ahí, ¿no? como enamorando del chico, y ella está experimentando por primera vez mayor intimidad con el chico. Ajá. Y cómo viene esta figura de la madrastra, digamos. Y la madrastra literal. Aparte es la madrastra, que La como, madrastra. por favor. Y el padre, claro, el padre reacciona súper mal. Sí. Que es que tú dices, ¿para qué haces esto? ¿Qué hay ahí? Que castigas un comportamiento. O sea, es como, ni quieres que sea muy religioso, o muy beatilla, o muy no sé qué, pero este comportamiento también. Entonces, ¿qué lugar? No le queda lugar a Ainara para explorar nada. Nada. Entonces, es otra interacción de castigo. Otra que le expulsa de ese contexto. Más control aversivo. Por lo Y todavía tanto, nos preguntamos, ¿no, doctora? ¿Por qué se quiere ir mi hija de la casa? Claro, ¿por qué se quiere ir? ¿No? ¿Por qué se quiere ir? Porque, bueno, esto es una vida de orden, es una vida de luz, es una vida de sosiego, es una vida de apertura, ¿no? Y en el espíritu uno puede hablar consigo mismo, uno puede escuchar mensajes, uno puede sentirse infinitamente amado. Y luego hay otra cosa que también yo creo que Alauda, que es la directora, lo pone ahí clarísimo, como esta clave de, no sé si te acuerdas, cuando en una de las comidas que tienen, yo creo que fue en la comunión de una de sus hermanas, que dice, mi madre me regaló esta medalla. Bueno, y me dijo que si yo la tenía puesta, la Virgen me iba a acompañar, ¿no? Claro, esto es un duelo. Esto es una pérdida súper importante para una niña. Y entonces, de repente, también ahí es, ¿cómo no vas a querer volver a ese vínculo completamente idealizado, en donde ha habido felicidad, ha habido sosiego, quizá haya habido cuidado? No es como, esto que tengo aquí, es que me han dicho que es así. Entonces, eso, ¿cómo transforma
toda su vida y le da una potencia reforzante. Este es el valor, le da una potencia reforzante brutal, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida de su madre, una figura tan importante en un adolescente como es su madre, cuando hay un padre ausente. Entonces, claro, ¿de dónde le viene? ¿Y cómo se va a ir a monja? Y es como, ¿y cómo no? ¿Cómo Exacto. no? Todo la lleva ahí. Ahora, la pregunta es, ¿esto es un acto valioso o esto es una evitación y una huida? Esa es la pregunta. Que mire, yo trataba, qué gran pregunta, doctora, porque Esa es la justo yo pregunta. buscaba mucho y me hacía sentir tantas cosas la película que yo estaba como esperando si era una evitación lo que le había conducido, pero de repente encontraba lo que usted está describiendo: valor, congruencia, amor, aceptación, libertad, porque en el convento le dicen cuando te tengas que ir que te vayas bien abierto, esto no es algo que esté en claustro cerrado. A mí me dejó con esa sensación Claro. agradable, medio dulce amarga, Claro. de saber si lo que estaba haciendo ella podría ser calificado como una conducta valiosa en un sentido de vida. Bueno, fíjate, claro, si tuviéramos a Ainara como paciente, esto requeriría, ¿no?, de un análisis súper exhaustivo, ¿no? Pero al final, esto es como una cosa, ¿no?, como lo que decía Skinner. Esta elección es perfecta y en la cuenta de las contingencias es lo que le sale, ¿no? Maximizar el reforzamiento y minimizar el castigo. Entonces, Ya. es eso, ahí va, ya está. Y en esta historia de estas experiencias que ella ha tenido en un colegio religioso, con una madre que le deja una virgencita, con unos encuentros religiosos, con una persona que es como un confesor que ella tiene, que me parece una figura maravillosa para un adolescente, ¿no? Sí. Que no lo tiene en otro sitio. A mí me parece que es una elección perfecta. Ahora, claro, otra cosa es que te guste. Otra cosa es que te Eso. guste, pero fíjate. Como a la tía Maite. Como la tía Maite, claro. Porque para la tía Maite esta niña está huyendo de la vida. Exacto. Pero la pregunta es, ¿qué vida? ¿Cuál vida? Qué fuerte. Porque esa es la pregunta. Esa en es la realidad. pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué Sí. vida? ¿Qué vida? ¿Cuál? Hombre, evidentemente esta niña podría ser muchas vidas y seguramente sería una niña, es una niña completamente funcional, estupenda y seguro que podría ser muchas vidas. Pero en este momento, la que le sale a cuenta es esta. La ecuación perfecta. Es la ecuación perfecta. Y es, ostras, y tú vienes a juzgar desde fuera. Claro. Ay, la película no da respuesta, la película no da, y por eso es tan perturbadora, yo creo, porque la película te deja así como, no, como temblando, decir, bueno, y esto, por favor. ¿Qué ¿No? fue lo que vi? Pero qué interesante, doctora, desde el análisis de la conducta, desde el análisis funcional, para quien nos ve y nos escucha sepa que hay manera de analizar los comportamientos, que las conductas no salen en una maceta, no vienen de los árboles, no caen del cielo. Los comportamientos vienen de un lugar y papá, mamá, pues vienen de ahí mero, de lo que tú has, cuando la doctora nos dice claramente, el reforzamiento es lo que tú premias, lo que tú castigas, y a veces castigas de una manera tal a que dejas las condiciones dadas para que tu hijo, si todo el tiempo estás hablando de arte, ballet, actores, pues tu hijo te va a salir cantante, ¿no? Hombre, te va claro. a salir actor. Y luego quiere que sea abogado. No, a mí eso me encanta. Pero si yo he tenido pacientes así de, mira, una orientación vocacional porque este niño que haga esto. Y tú dices, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde? Porque eso es como, no vienen de los árboles, como tú bien has dicho, no vienen de los árboles. Y fíjate, Agustina, a mí otra cosa que me parecía también interesante, porque de repente tú te encuentras con personas que vienen llenas de ansiedad, ¿no? Personas, ¿no?, que vienen con ansiedad, que vienen con depresión, que vienen con un gran vacío existencial. Y cuando tú miras,
son personas que tienen muchas dificultades para aprender a elegir. Aprender a elegir. Aprender a elegir no es nada fácil, menos en esta cultura, ¿no? Que parece que todo es posible, ¿no? Parece que todo es posible. Entonces, este entrenamiento en discernir entre tantas opciones posibles y además el entrenamiento a asumir lo que se pierde cuando uno toma una ruta, cada vez los seres humanos estamos menos entrenados en esto. Cada vez estamos menos entrenados en esto. Y esto está a la base de un montón de conflictos, de problemas, de ansiedades, de vacíos existenciales. ¿Por qué? Bueno, por eso, porque a veces uno elige mirando las expectativas que otros tienen sobre nosotros. A veces uno elige las opciones que son más cómodas y le generan menos fricción, las que requieren... a veces uno elige controlado o guiándose por el miedo o el temor a lo que pasaría si hiciera otra cosa. A veces uno elige basado en la inseguridad o en la sensación de no ser capaz. Entonces, yo creo que la película habla de esto. De precisamente, cómo doctora, de toda esta parte, y nosotros no sabe cuánto le agradecemos, nos haya hecho la recomendación, nosotros seguiríamos fascinados escuchando y platicando, porque como vieron, quien nos ve y nos escucha, esta película da para más, dense la oportunidad, véanla. Doctora, para las personas que quieran conocer más y saber más de usted, ¿algún correo electrónico, alguna red social que nos quiera compartir? Bueno, pues a ver, yo mi correo electrónico, yo creo que lo más genérico y ahí encontráis todo es la página web del Instituto ACT, que excelente. es, ¿no? www.institutoact.es. Y ahí encontráis pues mis contactos, mi email, las redes, en Instagram, que estamos ahí en un montón de sitios y el instituto, no sé si tú lo sabes, Agustín, pero es un centro de psicología sanitaria y de formación. Entonces, estamos allí haciendo ese trabajo y ahora analizando películas. Hombre, que gracias a vuestra invitación, pues ahora, nos vamos a poner a analizar más películas, ¿no? Desde un punto de vista ahí, ¿no? Como psicológico y nos va a encantar, doctora, y tenerla nuevamente con nosotros. Cuando damos queráis. Por terminado el episodio. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. También nos pueden seguir en el canal de YouTube de Cinequiatría. Entren a la página oficial donde estará la fotografía de la doctora, donde podrán posicionarse en su fotografía e ir directamente al enlace que ella nos comparte. Es www.cinequiatria.com. Doctora, con mucho cariño le agradecemos su tiempo y su participación. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.